La misericordia de Dios es uno de los términos espirituales más manoseados de nuestro tiempo. Para entender su significado verdadero, tenemos primero que entender qué es la misericordia de Dios y, partiendo de eso, entender qué significa ser misericordiosos con los demás. Respecto a la misericordia de Dios, la Biblia nos presenta varios ejemplos que nos permiten entender qué es la misericordia. Basados en ellos, no deberíamos confundirnos. Uno de estos ejemplos, que de paso es mi favorito, es el del hijo pródigo. En resumen, un hijo decide abandonar a su padre y malgastar su fortuna en todo tipo de actividades pecaminosas. Se arrepiente, deja lo que estaba haciendo, regresa absolutamente humillado, dispuesto a no ser más que un sirviente, y es entonces cuando su padre lo recibe, con un abrazo lleno de amor, le restaura su dignidad de hijo y festeja su regreso. Basados en esta parábola, la misericordia de Dios, ese abrazo lleno de amor que nuestro Padre está siempre dispuesto a darnos. Él ansía restituir en nosotros la dignidad de hijos, que sintamos todo ese amor, un amor lleno de perdón y sin señalamientos. Pero, es el hijo el que, al reflexionar sobre su comportamiento, decide dejar el pecado que lo estaba afectando, deja su vida pecaminosa, emprende un viaje y se acerca con un arrepentimiento sincero a su Padre. Tan sincero es este arrepentimiento que sabe que no merece ser llamado ni siquiera hijo de Él, sino que se conforma con ser un simple trabajador. Aquí está la clave. Para poder recibir la misericordia de Dios debemos, en primer lugar, arrepentirnos del pecado que estamos cometiendo. No es un simple sentimiento de culpa, sino un verdadero arrepentimiento. Debemos dejar la actividad pecaminosa en segundo lugar, porque el verdadero arrepentimiento involucra de cajón la genuina y honesta decisión de dejar de cometer el pecado. Y lo tercero es una humillación, pero esa verdadera humillación cristiana, que viene de la humildad de un corazón que sabe que no merece el perdón de su Padre. Es entonces cuando recibimos la restauración por parte de Dios. Es cuando Él nos restituye como hijos suyos, con todos los privilegios que debemos gozar como hijos suyos. Quiero volver al segundo punto, que es dejar la actividad pecaminosa, porque es la clave con que Dios identifica el arrepentimiento real. En la parábola, no es que el hijo regresó a su casa, abrazado de las prostitutas con las que había estado, borracho tal vez, y aún así el padre lo recibió y lo perdonó. Así no pasa en la parábola. El hijo dejó atrás lo que estaba haciendo, porque el arrepentimiento de corazón me obliga a entender que con mi pecado lastimé a Dios, y por lo tanto voy a dejar eso que tanto lo lastima. Dios es un Dios santo que no puede convivir con el pecado. Hay un mundo de diferencia entre una predisposición infinita a perdonar, amar y sanar, que es la misericordia divina, y la alcahuetería. Dios no es un Dios alcahuete. ¿Sabes por qué Dios es tan estricto con nosotros los cristianos? Porque a diferencia del pueblo de Israel, que tenían que valérselas por sí mismos para cumplir con la ley, nosotros contamos con la gracia. Con la venida de Jesús tenemos el acceso a recobrar el plan original de Dios para el hombre. El hombre redimido con la posibilidad de ser hijo de Dios y, lo más importante, recibe la ayuda del mismo Dios a través de su gracia y del Espíritu Santo para poder seguirlo. No es en nuestras propias fuerzas que lograremos vivir en santidad, sino con la gracia de Dios. Por eso no tenemos excusa. Si buscamos genuinamente la gracia de Dios, la encontraremos, y con ella la asistencia perfecta para vivir nuestras vidas conforme al corazón de Dios. ¿Fallaremos? Sí, claro, por supuesto. Pero para eso está el sacramento de la reconciliación. Además, Dios conoce el corazón de cada ser humano, conoce el tuyo, conoce el mío. Sabe quién está luchando y orando de rodillas para dejar sus vicios y quién simplemente en comodidad demanda que Dios sea su alcahuete en los mismos. Deja todo y sígueme, le pedía Jesús a sus discípulos. A ti y a mí nos demanda que dejemos una vida de pecado que nos lleva a la perdición para vivir una vida de gracia que nos lleva a la salvación. Recuerden, hermanos, que esto es verdad y la verdad nos hace libres.